Hola, somos el grupo número 3 del sistema de transporte. En este caso, nuestro grupo está conformado por Constancio Zunún, Tomás Oriarte, Gerardo Solduque y Pedro Ceres. El objetivo de este caso es estimar y especificar un modelo de partición modal usando un software llamado Biogen. Este modelo de partición nos permite estimar los viajes realizados según el modo en que se realiza. Con este modelo pudimos calcular el tiempo y la matriz de costo generalizado que utilizamos en el caso 2. Y también es importante destacar que primero predijimos lo que creímos que iba a suceder y después sacamos nuestras conclusiones sobre los resultados obtenidos. En la pregunta número 1 se nos pidió hacer un análisis descriptivo entre los viajes entre las comunas de Las Condes y Santiago Centro del año 1981. Para esto se nos entregó una base de datos de 697 estados, los que contenían entre varios datos el tiempo que se demoraba a su destino, el costo que esto implicaba y el ingreso familiar de cada encuestador. En esta tabla ampliamos el espectro del modo de viaje en 9 métodos que se nos entregaron para ver cómo se transportaban estos individuos. Analizamos, según los datos que nos entregaron, los tiempos de cada viaje y los costos. Podemos ver que el costo promedio de cada modo de viaje, el más caro vendría a ser el auto chofer y el más barato vendría a ser el metro, acá señalado. Muy parecido también al valor del auto acompañado con metro. Y comparando los tiempos, el tiempo máximo lo lleva el auto acompañado con metro y en promedio también vendría a ser el más alto junto con el bus. Están acá, rodeando los 24 y los 27 minutos de viaje cada uno. Luego de esto quisimos separar a los individuos según su ingreso familiar. Para esto creamos 3 grupos, los cuales son bajo, medio y alto. El bajo son todas las familias todos los individuos cuyas familias ganan hasta 82.000 pesos en monedas del año 1981. Está el nivel medio, 155.000, hasta 155.000, perdón, y el nivel alto, que ganan hasta 800.000 pesos mensuales por familia. Hicimos esta división de tal manera que los grupos queden separados por quintiles, en donde el alto ocupa el quinto quintil y el bajo y medio se reparten los primeros 4 quintiles. De esta manera, la cantidad de individuos por grupo queda más o menos parecida. Por ejemplo, los dos tienen 280 individuos en cada grupo y el alto vendría a ser la mitad aproximadamente. Luego, vimos cómo se movían estos 3 estratos según los 9 tipos de viaje que existían. Podemos ver que en el bajo la mayoría elige el 5, que vendría a ser el bus. En el medio la mayoría está entre el 4 y el 6, y el alto entre el auto chofer y el auto acompañado por chofer. En resumen, tomando los datos que tengo acá, el 27% del nivel bajo utiliza el bus y el 16% el metro. En el nivel medio, un 20% elige el metro y el segundo 20% elige el auto. Y en el nivel alto, un 31% elige el auto, chofer y metro, y un 29%, el segundo 29% elige el auto. A grandes rasgos, el nivel bajo preferiría bus, el medio metro y el alto auto o auto metro. Por último, hicimos una distribución de los ingresos de la familia para ver qué cantidad de familias tienen tal ingreso. Vemos que el gráfico nos muestra aproximadamente una distribución normal, en donde
la mayoría de las familias, entre 45 y 60, ganan la media que debería ser 100.000 pesos. Como pudimos observar en la pregunta número 1, la alternativa metro fue la más escogida por todos los estratos. El estrato 2, el medio, fue el que más la eligió, pero también pudimos ver que en el bajo había una gran cantidad de personas que eligieron este modo, y en el estrato alto la alternativa chofer metro era una de las más utilizadas. Ahora, planteando una de las hipótesis es evaluar el tiempo de viaje. Como vimos en clase, a un usuario le afectaría mucho más esperar más que viajar más en temas de tiempo. Por lo tanto, podemos concluir que una de las hipótesis que tenemos que plantear es que los betas del tiempo de espera va a ser menor al beta del tiempo de caminata y menor al tiempo de viaje. ¿Qué queremos decir con esto? Que los usuarios prefieren perder su tiempo viajando que caminando hasta el transporte o simplemente esperando el metro o el bus o lo que nos pasen a buscar, etc. El usuario le da mucho más valor al viaje que a la espera. Antes de hacer el modelo de organización modal, modificamos algunas cosas del archivo que se nos entregó. Fijamos el modo 1 y dejamos los demás modos como variables y obtuvimos los siguientes datos. El objetivo de esto es no agregar al modelo más descripciones de las que de verdad tienen que tener. Luego, para hacer el test de similitud, para explicar la hipótesis nula de que los parámetros de tiempo de espera son iguales, hicimos una nueva estimación en el que usamos un mismo beta para todos los modos y obtuvimos estos resultados. Con estos resultados y el log likelihood del modelo anterior, de los betas distintos, hicimos el test de similitud y obtuvimos un valor de 11,548. En la tabla del chico cuadrado, con confianza del 95% y 2 grados de libertad, la tabla nos muestra el siguiente valor. Con esto podemos concluir que la hipótesis de que es mejor considerar distintos parámetros para cada tipo de tiempo de caminata, de espera y de viaje, es mejor, ya que el valor que obtuvimos por el test de verosimilitud era mayor que el valor real que nos da la tabla chi cuadrado, por lo tanto se rechaza la hipótesis y es mejor usar betas distintos para cada tipo de tiempo. Ya, en esta pregunta vamos a calcular la matriz de costo generalizado, calculando la máxima probabilidad como en el caso 2, pero utilizando valores de tiempo y constantes modales utilizados en el caso 5. A esto fijamos todos los modos de transporte público para poder comparar las preferencias del usuario en situaciones iguales. Y utilizando Biogen, el programa, hicimos la siguiente tabla. Con estos datos y asumiendo una inflación de 20% entre 1981 y 2014, metemos nuestros datos en esa fórmula para obtener nuestra matriz de costo generalizado. Para la pregunta 7 lo que teníamos que hacer era recalibrar el modelo que encontramos en el caso 2. Para eso, con la nueva matriz de costo generalizado se encontró una nueva matriz de viajes que se encuentra aquí y nos dimos cuenta que los viajes disminuyeron prácticamente a la mitad debido al cambio en los costos generados. Para la pregunta 8 lo que había que hacer era eliminar las matrices modales de la matriz de viaje encontrada en la pregunta 7. Para ello usamos un modelo lógico que se basa en la distribución de cambio y utilizamos esta fórmula de probabilidad para poder encontrar las proporciones de viaje por modo. ¿Ya? Las utilidades que se encuentran aquí por modo son las que se encuentran aquí abajo, una para modo de transporte público y la otra para modo privado. Y los betas que se utilizaron fueron los mismos encontrados por la pregunta 6. Aplicando la fórmula que se mostraba en la diapositiva anterior, encontramos estas matrices de probabilidad por modo.
la que después se va a ponderar por la matriz de viaje, como indica esa fórmula que se encuentra allá, y con eso podemos encontrar la matriz de viaje por nodo, donde se ven aquí reflejados los viajes totales generados por el nodo, en este caso transporte público, y por el nodo autónomo. Para la pregunta 9, la idea era realizar lo mismo que se hizo en la pregunta 6, 7 y 8, pero ahora en una reducción de un 20% de la benzina, el cual iba a afectar en un 10% la rebaja de la tarifa en el transporte público, como se llama, que se pondera por 0,9, y en un 20% la benzina directa en el costo de movilizarse en transporte privado. Entonces lo primero que se hizo fue recalcular los costos utilizando esta fórmula para el transporte público, en este caso para el transporte privado. Se dividió por F para poder llevar los costos que teníamos a los del año 1981. Con eso se encontraron las nuevas matrices de costo que se encuentran en la diapositiva, y con esas matrices de costo, repitiendo lo que se hizo en el paso 8 y usando Logic, podemos encontrar las nuevas matrices de viaje que están aquí. Para obtener la matriz final de viajes, se repite lo realizado en el caso 2, también con las mismas planillas, pero esta vez con las nuevas matrices de costo y los beta encontrados en la pregunta 6. Con esta nueva matriz de costo vemos que cambian estos datos acá de la fórmula y se ingresan todos los datos de la fórmula y encontramos la nueva matriz de costo generalizada. Utilizando el solver y los nuevos costos la nueva matriz de costos generalizados, podemos encontrar la nueva matriz de viaje finales. Y se concluye que hubo un aumento en el flujo de transporte público y disminuye el flujo de transporte privado. Bueno, como conclusiones, queremos destacar que este fue un caso muy importante, ya que pudimos poner en práctica los conceptos adquiridos en clase, ya que este es un caso muy práctico. También queremos destacar de la última parte del caso, que al aumentar el precio de la benzina, resultó que la demanda por el transporte público aumentó y la demanda por el transporte privado disminuyó, lo cual nos pareció raro en un principio, pero después de reflexionar un poco nos dimos cuenta que podía tener mucho sentido, ya que así va a disminuir el tráfico.